en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a pedir que los más entendidos ayuden a los que no tienen tanta práctica para encontrar sus porciones bíblicas. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Como les había anunciado, hoy retomamos nuestro análisis, nuestras pláticas, nuestras predicaciones, como le gustan llamar, en Primera a Tesalonicense, bajo la temática de una iglesia ejemplar que es capaz de resolver sus problemas confiando en Dios, que es capaz de también, como no, remediar las malas enseñanzas que en un momento dado se pueden recibir al oír. Cuando se abre la Escritura con devoción y con fe, y cuando recibimos la palabra de Dios con respeto y con fe, y si nuestro corazón se prepara para obedecer, sin duda alguna recibiremos capacitación y preparación, fortaleza y esperanza para vivir esta vida. Y hoy quiero proponerles, en base a esta porción, que en primer lugar leamos y luego les doy la propuesta de la temática. Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, que dicen, al 18, que dicen así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. La razón por la cual escribe esta porción referente a la muerte, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es porque a la iglesia de Tesalónica, ya después de un año de haber estado establecidos, se acercaron o llegaron a ellos unos visitantes o unas personas con la pretensión de ser maestros. ¿Sí me explico? Con la pretensión de ser maestros. Pero estas personas ni eran creyentes, no eran convertidos al Señor Jesús, sino que llevados en su conocimiento por las religiones orientales por un lado, por el filosofar humano. Recuerden que cuando pensamos estamos filosofando, ¿no? Tomaron con mucha formalidad sus ideas y sus pensamientos tocante a la muerte, y algunos de ellos negando esa realidad, y otros de ellos dándole el culto. El culto a la muerte no es nuevo, eso es desde la antigüedad. Los adoradores de la Santa Muerte, eso es idolatría. Y ya en otras ocasiones les he enseñado que la Biblia dice que detrás de los ídolos están los demonios. Entonces, el adorar a la muerte, que de santa no tiene nada, es adorar a los demonios que están detrás de la imagen o del ídolo.
Entonces eso creó mucha confusión en los hermanos de Tesalónica. ¿Me explico? Creó angustia en sus corazones. Porque resulta que en el proceso de ese año, y no olviden que la iglesia vivía la persecución ya establecida por el emperador romano. Porque el cristianismo o la fe en el evangelio era considerada como una enseñanza contraria al gobierno, y por lo tanto el gobierno la empezó a perseguir. Entonces, cuando llegaron estos personajes a la congregación y empezaron a divulgar estas ideas sobre la muerte, otros decían que no, que con la muerte se terminaba todo. Otros, como dije, negaban la realidad de la muerte. Decían, no, somos eternos y no vamos a morir nunca porque somos como una chispita de Dios, así decían. Entonces, todo eso trajo una serie de controversias, pero aflicción entre los hermanos especialmente. Porque muchos, a causa de la persecución, habían fallecido. Y la gran pregunta era, bueno, si la muerte no es real, ¿por qué se murieron? Si con la muerte se acaba todo, entonces, ¿qué vamos a creer? Si no hay ninguna esperanza. Y es obvio, hermanos, a los muertos los lloramos desde el principio de la humanidad. Porque la muerte impone. La muerte causa dolor. La muerte causa tristeza. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inicia instruyendo así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y aquí presenta que la muerte de los creyentes es como si durmieran. Ojo, no es que quedan dormidos literalmente. Literalmente, ¿qué sucede con ellos? Están muertos. Pero la muerte de los creyentes es considerada como una especie de sueño. Un hasta pronto, ¿no? Nos volveremos a encontrar en alguna ocasión. Y es alguna ocasión en el más allá, ¿no? Ya vimos en el transcurso del culto cómo el Señor Jesús habló del más allá. Nada de que están dormidos. ¿Lázaro y el rico estaban dormidos? No, estaban conscientes. Uno disfrutaba de lo que era la gloria o el paraíso, como le denominamos normalmente el cielo. ¿Y el otro qué sucedía con el rico? Dice que estaba siendo atormentado, estaba afligido. Y algo que me llama la atención es que dice que se estaba muriendo de sed. Y por eso pedía que aunque sea una gotita de agua le echaran, ¿no? Así que nada, porque hasta el día de hoy hay filosofías religiosas que enseñan que el alma duerme. Y sacan esa enseñanza de que el alma duerme por lo que acabamos de leer. Pero estoy aclarando que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la muerte es como si fuera, no es que sea, es como si fuera un sueño. Y dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de los que ya han fallecido. ¿Y por qué él no quería que ignoraran eso? Es sobre eso. Dice, para que no ¿qué? Para que no se dejen llevar, ¿por qué? Por la tristeza. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Porque se me quedan mirando algunos y dicen, ¿de qué está hablando? No, nada más estoy repitiendo lo que está allí, ¿Por qué enfoca este asunto el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica? Ya le dije, porque habían llegado una serie de visitantes con pretensiones de ser maestros, que lejos de enseñarles los estaban confundiendo. Bien dijo Jesús que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos
caería en el, ¿no?, en el pozo o en el hueco, como quieran llamarle. Y estos falsos maestros, porque pretendían ser maestros, lo único que hicieron es causar confusión. Y es lo mismo que sucede hoy cuando un predicador, aunque salga en el YouTube, aunque salga en el Facebook y en cualquier otra red social, y dice esto y dice el otro, y usted, por no leer las escrituras, se deja llevar por lo que dicen los demás. Por eso nosotros hemos insistido en que sean lectores de la palabra de Dios, en que analicen sus Biblias para que ustedes reciban el pan del cielo directamente. Lo que hago aquí es leerle la Biblia y comentarle de una manera simple y sencilla para hacer lo que yo espero más captable. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cuál era el objetivo al escribir sobre esto del apóstol Pablo? Que los creyentes de Tesalónica no se llenaran de tristeza ni de angustia y que aprendieran bien y correctamente sobre la muerte de los creyentes en Cristo Jesús. Porque todos vamos a fallecer un día. Ya vimos en el transcurso del culto que Dios estableció nuestra edad. 70 años. Y quizás los más fuertes, 80. Y me dijo alguien, pastor, pero por allá, en otro extremo del mundo, una persona cumplió 100 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo le va a ese pobre ancianito de 100 años? Y yo no llego a 70 y me duele por aquí, me duele por allá, y cuando se me quita el dolor de la cadera, me duele el hombro. Ayer me dolían mucho las piernas por las reumas. Bueno, yo digo que eran reumas, vaya usted a saber qué cosa es. Y los que tienen 70 años me están entendiendo perfectamente bien. Porque no es cierto que cuando no nos duele un lado, nos duele del otro. ¿No? Porque es la expresión del desgaste de nuestro cuerpo físico. Fuimos tomados del polvo y está establecido que al polvo volveremos. Entonces, la realidad de la muerte la vamos a enfrentar todos, creyentes y no creyentes. Pero hay una marcada diferencia en esta enseñanza. Los creyentes en Cristo tenemos esperanza, ¿lo notaron? Y por eso vamos a abrazar esa esperanza para no dejarnos llevar por la tristeza. Dice aquí, no quiero que ignoren acerca de esto, hermanos, acerca de los hermanos que ya han fallecido, para que no os entristezcáis. En otras palabras, para que no se dejen llevar por la tristeza. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Esos que no creen. Esos que dicen, no, yo estoy muy bien así, yo estoy muy bien en lo que creo, yo sé en qué creo, y yo estoy tranquilo, yo estoy contento, y el que no toma vino en esta vida, pues ¿a qué vino? No, porque somos expertos para sacar refranes. Así que por ahora no pensemos en los otros. Identificando quiénes son los otros, los que no son creyentes. Centrémonos en nosotros los creyentes. ¿Por qué los creyentes en nuestros funerales cantamos? No quiere decir que no sintamos dolor. No quiere decir que no sintamos tristeza. No quiere decir que no nos duela. Y no quiere decir que no lloremos. Lo que está enfatizando es que no nos dejemos arrastrar por ese dolor y por esa tristeza y por esa angustia
que luego suele enfermar y matar a esos que sufren así. ¿Cómo le llaman hoy día? Estrés. Tensión. No, hombre, el ser humano es fantástico a la hora de crear términos y títulos. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí, mis amados hermanos, es que la muerte es un decreto de Dios. Y cuando Dios ha dicho que hasta aquí, aunque nos tomemos todos los similares, ¿no? Aunque nos tomemos todas las recetas de, ¿cómo se llaman? Las buenas. De patente, gracias, Doc. Aunque nos tomemos la mejor medicina de patente. Como bien dijo el mismo doctor en su testimonio, me doy cuenta cómo Dios nos escucha. Y Dios regala vida a sus pacientes por medio de nuestro hermano y su testimonio. Entonces, la muerte es un decreto de Dios. Va junto con la vida. Dios es el dador de la vida. Dios es el que nos da el soplo de vida, leemos en la Escritura, pero también Dios es el que lo quita. Por eso nos es pecado matar. ¿Lo entienden? Porque la vida le pertenece a Dios. Y por eso Dios la constituye en un pecado, el levantar nuestra mano contra nuestro semejante. En lugar de matar, en lugar de odiar, en lugar de tener resentimiento contra nuestro semejante, ¿qué dijo Jesús? Que lo amemos, que procuremos el bienestar del otro, que seamos sus servidores. Miren, todo lo contrario de lo que el ser humano piensa y siente. Y hay refranes, primero mis dientes y después la gente. ¿Qué simboliza ese refrán? Que primero yo. Dijo el Señor Jesús que si alguien quiere ser grande, tiene que ser servidor. Entonces, hermanos, la muerte es una realidad que no se puede evitar. No piensen como aquella anécdota que se cuenta, ¿no? De alguien que andaba huyendo de la muerte y dijo, pues me voy a disfrazar, pero la muerte le encontraba y dijo, ya sé, me voy a pelar a coco, como decimos popularmente acá, ¿no? Y llegó a la muerte donde estaba él y no la encuentro. Y dice, pues ya, aunque sea este pelón me llevo, ¿no? Entonces, la muerte es una realidad. Puede ser a través de un accidente, puede ser a través de circunstancias ajenas a nosotros. ¿Cuánta gente inocente muere en las balaceras que hay hoy día en cualquier punto del país? Aunque se nos diga que vamos bien, ¿no? Porque así se nos dice, vamos bien. Y hay masacres por todos lados, hermano. Hay matazones no de una ni de dos, de 5, de 10, de 15 personas. La violencia hoy rampante en este país y en todo el mundo está asesinando a seres humanos sin ver sexo, edad o estrato social. Matan al pobre como al rico, matan al niño como al adulto, matan a la mujer como... Así me voy explicando. La muerte es algo inevitable en esta tierra. Es el final de nuestro cuerpo físico aquí en la tierra, hermanos. Por eso envejecemos. Y por eso mucha gente muere de viejito. ¿Y qué tenía? Pues no tenía nada, pero pues se murió porque sus órganos dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque así está establecido. Entonces hay que aceptar que vamos a morir. Hay que aceptar que nuestros seres queridos van a fallecer. Algunos se van a ir antes que nosotros. Y finalmente nos iremos nosotros. Cada uno en su debido tiempo, en la disposición y voluntad de Dios. Por eso, hermanos, aprovechemos el tiempo en que estamos juntos. Amémonos y procuremos el bien de cada uno de nosotros, porque va a llegar el día
en que nuestros ojos, como dice Eclesiastés, poéticamente, hoy lo vamos a decir en la noche, cuando las ventanas se cierren, así se refiere a los ojos, cuando las ventanas se cierren, dice Eclesiastés. Le dije, no me acuerdo a quién, si a mi nuera o no me acuerdo a quién, pero yo dije en la casa, cariño, que me vayan a mostrar, muéstrenmelo ahorita. Después de muertos, ¿qué caso tienen las lágrimas? ¿Qué caso tienen las rosas? ¿Qué caso tienen? Yo no estoy diciendo que no regale rosas, que no regale flores, que no vaya al pan. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el aprecio, que el cariño se tiene que mostrar ahora que estamos en vida. ¿Pero qué es lo que más mostramos mientras estamos en vida? El resentimiento y las malas actitudes y los insultos y los gritos. ¿Y qué caso tiene llorar desgarradoramente? Déjeme contarle una historia que vivimos en un lugar, ya no voy a decir en dónde. Había un hermanito que falleció en un accidente de carretera. Él iba a su trabajo manejando tranquilamente en cierta carretera que no voy a revelar tampoco. Pero en sentido contrario venía un hombre bien borracho con su mujer. Y fue el hombre borracho que invadió el carril y se estrelló. Entonces el hermano, casi les digo el nombre, quedó prensado ahí entre el volante y todo, y sus vísceras estallaron por dentro. Yo lo alcancé vivo todavía cuando me llamaron del accidente. Ahí estaban sus hijos, pero faltaba el mayor de ellos. Cuando llegó el mayor de ellos, ustedes hubieran visto los gritos desgarradores que él daba por su papá. Pero los papás me habían contado que ese muchacho ni se acordaba de ellos. Tiene tiempísimo que no sabemos nada de él. Solamente estoy diciendo, miren, el amor, el aprecio, el servicio se tiene que dar ahora que estamos en vida, no después de muerto. ¿En qué le beneficia al muerto que usted le lleve su chocolate y su pan y su manzana y sus frutas, sus nanches? Aquí en esta región, no, los nanches. ¿Qué caso tiene que usted le lleve su ofrenda al altar de su difunto? En nada. Porque ya vimos que los muertos, ¿qué dijo Jesús? En la lectura que vimos, no se van a levantar, no van a venir a esta tierra. No son los que nos cuidan, porque hay otros que, es que mi primo, mi madrecita me cuida del cielo. No es cierto, eso no es verdad. Nos dejamos sumergir en las filosofías y en las religiones y dejamos de ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo el Señor Jesús. Por eso leímos la porción de allá donde Él contó sobre la muerte del rico y la muerte del pobre también. Dios no quiere que tengamos dolores en el alma. Él quiere curarnos eso. Él quiere sanarnos. Por eso nos habla con realidad. Y por eso le estoy diciendo, lo primero que tenemos que notar aquí es que la muerte es un decreto. No hay manera de evadirla. No hay manera de evitarla. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Bueno, vamos a enfrentarla con esperanza que nos brinda el Señor Jesucristo. Es decir, los creyentes en Jesucristo tenemos fortaleza, consuelo y esperanza para enfrentar la muerte de nuestros seres queridos y la propia. ¿Sí me explico? ¿En dónde se funda esa esperanza, esa fortaleza y ese consuelo? En la enseñanza que nos viene de Dios en su palabra. ¿Quién hace posible esa esperanza, ese consuelo y esa fortaleza? Versículo 14 nos responde: porque si creemos, y recuerden que el énfasis fue
Nosotros los creyentes en Jesús. ¿Se acuerdan que les dije? No piensen en nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que no son creyentes. Porque si creemos nosotros, y válgame la redundancia, si creemos nosotros que Jesús murió, ¿y qué dice ahí? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que fallecieron, a los que murieron en Él. ¿Qué significa murieron en Él? Que murieron siendo creyentes en Jesucristo. ¿En qué creían? Que Jesús es la vida, que Jesús es el vencedor de la muerte, que Jesús es el que se levantó con poder y con gloria para darnos, para surtirnos, para fortalecernos en esta esperanza, en este consuelo y en esta fortaleza para enfrentar con entereza la muerte de nuestros seres queridos y enfrentar con entereza el día en que se nos llegue la hora. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos con entereza cuándo será el día de nuestra muerte. Porque si supiéramos, ¿qué haríamos, hermanos? Por ejemplo, si nos dijeran, te queda una semana de vida, ¿cómo reaccionaríamos? Si nos dijeran, te mueres mañana, a lo mejor algunos ya no llegamos a mañana, de la pura impresión nos morimos ahora, ¿no? Pero ¿saben? Sea mañana, sea al rato, o sea dentro de 100 años, la muerte es inevitable. Y tenemos que entender eso. Y nuestra fortaleza tiene que ser en Jesucristo nuestro Señor, el vencedor de la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 11, porque yo vivo, ustedes también viven. Esa es nuestra fortaleza, hermanos. Ese es nuestro consuelo. Esa es nuestra esperanza. Como he dicho, morir físicamente es parte de esta vida. Es inevitable. Sin embargo, morir físicamente no es perecer. Ya vimos que no, ya vimos que hay conciencia. Ya vimos que en el más allá hay conciencia. No es cierto que el alma está durmiendo en el más allá, ya vimos que están conscientes. No es cierto que es aniquilación, porque hoy día también hay creencias religiosas, hay templos, hay salones, que le llaman salones del reino precisamente, que enseñan que el infierno está aquí en la tierra, que una vez que uno muere uno queda aniquilado, uno queda eliminado. No es cierto, ya leímos lo que dice la Biblia. La muerte no es aniquilación. La muerte no es estar eliminado o estar aniquilado. Después de la muerte sigue la vida. Ya sea ante la presencia de Dios o ya sea ¿en dónde? ¿Cómo le llamamos comúnmente? El infierno. ¿Sí queda claro, hermanos? Si usted me dice, eso no es cierto, el hecho de que usted no lo crea no significa que no es así. ¿Me voy dando a entender? El hecho de que usted lo niegue no significa que no exista. El hecho de que usted no lo crea no significa que no vaya a suceder. Es real. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica: no quiero, hermanos, como su pastor, como su instructor de ustedes, yo no quiero que ustedes estén sufriendo, dejándose llevar por la angustia y el dolor por la muerte de sus seres queridos. Miren, los creyentes tenemos una razón para hacerle frente a la muerte. Estamos bajo el escudo de Jesucristo. Estamos en la vida de Jesucristo. Estamos en el éxito de Jesucristo. ¿Cuál es el éxito de Jesús? Que se levantó de entre los muertos con poder y con gloria. Y él añade, ¿y saben una cosa? Estos que murieron,
Cuando venga Jesús, Él los va a traer. Sí, hermanos, porque lo que se va al panteón es el cuerpo. Pero el alma se va al más allá. O con Dios, o fuera de Dios. El espíritu, que es la tercera parte de nuestro ser, porque somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu tenemos conciencia del Creador. Con el alma tenemos conciencia de las cosas que nos rodean y aún de las que no podemos ver. Y con el cuerpo tenemos conciencia de las cosas que podemos tocar. Somos tripartitos. El alma y el espíritu van ante Dios del creyente. Recuerden que ese es el énfasis. De los muertos en Cristo. De los creyentes que fallecen, pero que se han entregado con todo su corazón al Señor Jesús. Fallecen. Sus cuerpos son sepultados. Porque este cuerpo es una casa transitoria, si me permiten usar la expresión. Que por un espacio de tiempo habitamos. Pero nuestro ser inmaterial, que es alma y espíritu, va o con Dios o a otro lugar donde no está Dios, que comúnmente llamamos infierno. Queda plasmado en la Escritura. Yo solamente se lo estoy repitiendo y le estoy diciendo por qué dice, por qué no debemos de ser arrastrados por la tristeza y el dolor de nuestros fallecidos. Porque hay esperanza de que vamos a encontrarnos con Él un día cuando venga el Señor Jesús en su gloria. Cuando venga el Señor Jesús a levantar a esos fallecidos. Y vamos a estar con ellos. Y los vamos a volver a ver. Y no nos va a unir la relación que tenemos aquí en la familia. En el cielo mi esposa ya no va a ser mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser mi consierva. Es decir, adoradora del Creador y adorador del Creador. Porque en el cielo no se da el matrimonio. Porque esa es otra falsa enseñanza, ¿no? Estamos casados para toda la eternidad. Estamos casados aquí en la tierra. Cuando muramos, vamos ante la presencia de Dios y desaparecen los estados. No hay padre, no hay madre, no hay hijo, no hay tío, no hay primo. Me voy explicando. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Y qué vamos a hacer ante los ojos de Dios? Adoradores. Donde estaremos honrando y adorando al Señor como una sola familia, donde el papá es Dios. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Es lo que enseña la Escritura. Y me complace el poder compartirle con esas sencillas palabras cómo enfrentar la muerte de nuestros seres queridos. Insisto, yo no estoy diciendo que no llore. Llore lo que quiera. Yo no estoy diciendo que no sienta lo que usted quiera. Lo que estoy diciendo, que tenemos elementos, tenemos herramientas para enfrentar ese momento doloroso y levantarnos como vencedores, porque en Jesucristo somos más que triunfadores. No importa que el mundo nos señale como fanáticos, no importa que el mundo nos ningunee, no importa que el mundo se burle de nosotros. La Biblia dice que somos más que vencedores. Que los gigantes que nos vamos encontrando en el camino, ¿y qué gigante más grande que la muerte, dígame, en esta tierra? Cae vencida por el poder de Jesucristo. Cae derrotado el sepulcro por la vida eterna que es Jesús. Por eso tenemos fortaleza, consuelo y esperanza ante la muerte. No es el final. La Biblia dice, hermanos, que morir es vivir en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, como voy terminando en esta tarde, ya tarde. Para mí, como dijo él, déjenme que lo checo para no equivocarme, porque luego me equivoco. Morir en Cristo no es perder, es ganar. En Filipenses capítulo 1, déjenme que se lo leo para que sea más preciso todavía, y dije con eso termino. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21.
conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, porque Cristo es la vida, ¿se dan cuenta? Y no me refiero a esta vida física, me refiero a la vida eterna. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta tierra hay dolor, en esta tierra hay angustia, en esta tierra es carencia. ¿Cómo les va con la cuesta de enero? Con la cuesta de enero nos llegó a febrero todavía. En esta tierra hay eso, hermanos, pero allá en el cielo no habrá carencia, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá muerte. Por eso los creyentes en Jesús tenemos consuelo, tenemos esperanza, tenemos fortaleza para enfrentar enteramente a la muerte de nuestros seres queridos y a la propia, porque tarde o temprano moriremos también. Pero en Cristo, morir es vivir. ¿Cómo la ven? Morir es vivir. Morir es ganancia. Morir siendo creyentes no es perder, es ganar, hermanos, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén.